Hace 4.000 millones de años, cuando la Tierra era apenas un mundo en formación, un infierno de roca fundida y cielos envenenados, la Luna ya existía. Pero no era el desierto gris y silencioso que contemplamos cada noche. Era un mundo vivo, dinámico, con atmósfera que envolvía su superficie, con volcanes que rugían expulsando gases y vapor al cielo, con la posibilidad, esa posibilidad inquietante y fascinante, de que la vida pudiera surgir allí antes que en nuestro propio planeta. Imagina por un momento que todo lo que creemos saber sobre la historia de la inteligencia en el sistema solar está incompleto. Imagina que mientras la Tierra atravesaba su caótica infancia de impactos catastróficos y océanos de magma hirviente, la Luna ya había alcanzado condiciones estables, hospitalarias, propicias para procesos que eventualmente podrían conducir a algo extraordinario. Y si te dijera que existen estructuras en la superficie lunar que la ciencia oficial cataloga como formaciones naturales inusuales, pero que cuando las examinas con detalle, cuando analizas sus geometrías, sus ubicaciones, sus proporciones, plantean preguntas que las explicaciones convencionales no pueden responder completamente? Y si te dijera que bajo la superficie lunar existen túneles tan vastos que podrían albergar ciudades enteras, cavernas con dimensiones que desafían la imaginación, espacios donde algo o alguien podría haber encontrado refugio perfecto contra los elementos hostiles del espacio. Y si te dijera que astronautas que caminaron sobre la Luna reportaron anomalías que nunca fueron completamente explicadas, que instrumentos científicos han detectado señales electromagnéticas provenientes de un mundo que debería estar absolutamente muerto, que concentraciones de minerales valiosos aparecen en patrones demasiado convenientes, demasiado regulares, demasiado perfectos para ser completamente coincidencia. La pregunta que plantearemos hoy no es si existe vida en otros sistemas estelares distantes. Esa pregunta, por fascinante que sea, se refiere a lugares tan lejanos que quizás nunca obtengamos respuesta definitiva. La pregunta que exploraremos es mucho más cercana, mucho más inmediata, mucho más perturbadora. ¿Existió inteligencia en la Luna antes de que existiera en la Tierra? ¿Somos realmente la primera civilización tecnológica de nuestro vecindario cósmico o somos simplemente la más reciente? Durante las próximas palabras, vamos a explorar evidencias científicas reales, anomalías documentadas, descubrimientos que desafían explicaciones simples. Vamos a examinar la historia geológica de la Luna con una perspectiva que pocos científicos se atreven a adoptar públicamente. Vamos a conectar datos dispersos, observaciones aparentemente no relacionadas, mitos antiguos que quizás preservan memorias distorsionadas de verdades olvidadas. No te pido que creas ciegamente, te pido que consideres las posibilidades con mente abierta pero crítica. Te pido que examines la evidencia sin prejuicios, que permitas que los datos hablen por sí mismos, que te preguntes si quizás, solo quizás, hemos estado mirando hacia arriba cada noche, a un mundo que guarda secretos mucho más profundos de lo que jamás imaginamos. Porque si realmente existió una civilización en la Luna hace miles de millones de años, si construyeron estructuras, si procesaron recursos, si dejaron tecnología enterrada bajo capas de tiempo solidificado, entonces toda nuestra comprensión de la historia de la vida inteligente necesita ser reescrita desde cero. Significaría que la conciencia en el universo no es fenómeno raro y reciente, sino antiguo y quizás recurrente. Significaría que no estamos solos en el tiempo, que otros caminaron este camino antes que nosotros, que la Luna no es simplemente testigo pasivo de la historia terrestre, sino participante activo con su propia narrativa que precede a la nuestra por eones. Prepárate para un viaje que comenzará en los primeros días del sistema solar, cuando todo era caos y violencia cósmica, y que nos llevará hasta las misiones espaciales más avanzadas que están siendo planificadas para los próximos años. Prepárate para cuestionar suposiciones fundamentales sobre cuándo y dónde surge la inteligencia,
Prepárate para considerar que el lugar más obvio para buscar evidencia de civilizaciones antiguas no está en galaxias distantes, sino justo sobre nuestras cabezas, brillando cada noche, paciente y silencioso, guardando secretos que finalmente estamos comenzando a tener las herramientas para descubrir. La Luna está esperando. Ha estado esperando durante 4.000 millones de años. Y ahora, por primera vez en la historia, estamos listos para escuchar lo que tiene que decirnos. Hace 4.500 millones de años, el sistema solar era un lugar de violencia inimaginable, donde hoy vemos planetas en órbitas estables y predecibles. Entonces, había solo caos. Rocas del tamaño de continentes chocaban entre sí con energías tan colosales que fundían superficies enteras, creando océanos temporales de lava incandescente que cubrían mundos completos. Y en medio de este apocalipsis cósmico, algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Un objeto masivo, un protoplaneta que los científicos han bautizado como Theia, del tamaño aproximado de Marte, viajaba en una órbita de colisión con la prototierra. Cuando finalmente impactó, la energía liberada fue equivalente a billones de bombas nucleares detonando simultáneamente. Fue un evento tan violento que vaporizó instantáneamente miles de kilómetros cúbicos de roca de ambos cuerpos. La temperatura en el punto de impacto superó los 50.000 grados Celsius. Fragmentos masivos de material fundido fueron expulsados al espacio, girando alrededor de lo que quedaba de nuestro planeta herido. Y de ese anillo de escombros incandescentes, de esa danza caótica de roca vaporizada y metal fundido, nació la Luna. No fue un nacimiento tranquilo. Durante los primeros 100 millones de años después de su formación, la Luna era un mundo que desafía la imaginación. Su superficie entera brillaba con el fulgor rojo anaranjado de océanos globales de magma. No había tierra sólida, solo roca fundida que se extendía de horizonte a horizonte, burbujeando, convulsionando, liberando calor al vacío del espacio en cantidades monumentales. La temperatura superficial superaba los 1.200 grados Celsius. Ninguna forma de vida conocida, ningún compuesto orgánico complejo, ninguna molécula frágil habría podido sobrevivir allí ni por un instante. Era, en todos los sentidos concebibles, un infierno gemelo de la Tierra, igualmente hostil, igualmente inhabitable, igualmente estéril. Pero entonces, lentamente, algo comenzó a cambiar. La Luna es mucho más pequeña que la Tierra, aproximadamente una cuarta parte del diámetro de nuestro planeta. Y esa diferencia de tamaño resulta ser crucial porque los cuerpos más pequeños irradian calor más eficientemente que los grandes. La relación entre superficie y volumen favorece el enfriamiento rápido. Así que mientras la Tierra permanecía como un mundo infernal, constantemente bombardeada por asteroides que mantenían su superficie fundida, la Luna comenzó a enfriarse. Su océano de magma global empezó a solidificarse, formando primero una corteza delgada y frágil que flotaba sobre el material fundido subyacente. Luego, capas más gruesas y estables, hasta que finalmente, después de aproximadamente 100 millones de años de enfriamiento gradual, la Luna tenía una superficie sólida. Y fue entonces cuando ocurrió algo que los científicos apenas están comenzando a comprender en su totalidad. El vulcanismo explosivo lunar alcanzó su punto máximo. La Luna joven no era el mundo muerto y silencioso que vemos hoy. Era geológicamente activa, con volcanes masivos que expulsaban cantidades colosales de gases al espacio circundante. Un estudio revolucionario publicado en 2017 por investigadores de la Universidad Estatal de Arizona cambió completamente nuestra comprensión de este periodo. Según sus modelos computacionales detallados durante dos ventanas temporales específicas, hace aproximadamente 4.000 millones de años y nuevamente hace 3.500 millones de años, la Luna no solo tuvo actividad volcánica, tuvo una atmósfera. No estamos hablando de unos pocos átomos dispersos flotando sobre la superficie, como existe hoy. Estamos hablando de una verdadera envoltura gaseosa,
una atmósfera transitoria pero sustancial, generada por los episodios más intensos de vulcanismo en la historia lunar. Los volcanes de aquella época eran monumentos a la furia geológica interna. Erupciones que duraban no días ni años, sino millones de años continuos, expulsaban gases a un ritmo tan acelerado que la gravedad lunar, aunque apenas una sexta parte de la terrestre, lograba retener temporalmente estos gases en lugar de permitir que escaparan inmediatamente al espacio. ¿Qué gases componían esta atmósfera lunar primitiva? Principalmente dióxido de carbono, ese mismo gas que hoy asociamos con el cambio climático terrestre. Monóxido de carbono, altamente tóxico para la vida tal como la conocemos, compuestos de azufre que habrían dado al aire un olor acre y desagradable. Y lo más importante de todo, lo más fascinante desde la perspectiva de la astrobiología, vapor de agua. Sí, agua, el ingrediente fundamental, el compuesto esencial, la molécula sin la cual la vida tal como la entendemos simplemente no puede existir. La Luna tuvo agua en su atmósfera hace 4.000 millones de años. Y donde hay vapor de agua atmosférico, donde hay presión suficiente, donde hay temperaturas adecuadas, puede haber condensación, pueden formarse nubes, puede caer lluvia, puede existir agua líquida en la superficie. Los cálculos de los investigadores de Arizona sugieren que durante estos periodos de vulcanismo intenso, la presión atmosférica lunar pudo haber alcanzado valores significativos, quizás el 1% de la presión atmosférica terrestre actual. Eso no suena mucho, y ciertamente no lo es comparado con la atmósfera densa que respiramos, pero es suficiente para que el agua líquida pueda existir en la superficie, sin evaporarse instantáneamente, suficiente para que en las zonas bajas, en los cráteres profundos, en las depresiones naturales del terreno, se formen charcos, lagos, tal vez incluso pequeños mares temporales, y donde hay agua líquida, donde hay compuestos orgánicos siendo constantemente bombardeados desde el espacio exterior por meteoritos y cometas, donde hay energía disponible en múltiples formas, calor volcánico, radiación solar, descargas eléctricas en una atmósfera dinámica, surge la posibilidad de química prebiótica. Surge la posibilidad de que moléculas simples se combinen en estructuras más complejas. Surge la posibilidad de que eventualmente, después de millones de años de experimentos químicos aleatorios, aparezca algo que pueda replicarse a sí mismo. Surge, en otras palabras, la posibilidad de vida. No es certeza. La ciencia no funciona con certezas cuando hablamos de eventos tan antiguos, tan complejos, tan dependientes de condiciones específicas. Pero es posibilidad real, respaldada por modelos, por datos, por nuestro entendimiento de cómo surge la vida en ambientes favorables. Ahora considera esto. Mientras todo esto ocurría en la Luna, mientras se formaban charcos de agua bajo una atmósfera tenue pero real, mientras compuestos orgánicos llovían desde el espacio y se acumulaban en estos ambientes líquidos, mientras la energía volcánica proporcionaba el calor necesario para impulsar reacciones químicas complejas, ¿qué estaba ocurriendo en la Tierra? La Tierra atravesaba su propio infierno particular. Nuestro planeta, más grande y más masivo que la Luna, se enfriaba más lentamente. Su superficie seguía siendo bombardeada constantemente por asteroides del tamaño de montañas y cometas helados del tamaño de ciudades. Cada impacto mayor fundía temporalmente vastas regiones de la corteza apenas formada, manteniendo el planeta en un estado de violencia geológica continua. La atmósfera terrestre primitiva era una sopa tóxica compuesta principalmente por dióxido de carbono en concentraciones que harían imposible cualquier forma de vida compleja. Metano, que reaccionaba con la radiación solar, creando compuestos aún más corrosivos, vapor de ácido sulfúrico que caía como lluvia abrasadora sobre las rocas expuestas. La temperatura media global superaba los 200 grados Celsius. Los océanos, si es que existían en forma estable,
eran caldos hirvientes de químicos agresivos que disolverían cualquier estructura orgánica compleja en cuestión de horas. En otras palabras, hace 4.000 millones de años, la Luna podría haber sido, irónicamente, más hospitalaria para el surgimiento de vida que la propia Tierra. La Luna se había enfriado más rápido, había alcanzado condiciones estables más temprano, tuvo su ventana de habitabilidad antes que nuestro planeta. Esta inversión de lo esperado es profundamente significativa. Siempre hemos asumido que la Tierra, con su tamaño perfecto, su distancia ideal del Sol, su campo magnético protector, fue el único lugar en el sistema solar interior donde la vida pudo surgir naturalmente. Pero los datos nos están diciendo algo diferente. Nos están diciendo que hubo un periodo, una ventana temporal que duró decenas de millones de años, cuando la Luna era el candidato más probable para albergar los primeros experimentos de la naturaleza con la vida. Por supuesto, esta atmósfera lunar primitiva no era permanente, no podía serlo. La física fundamental trabajaba en su contra desde el principio. La gravedad lunar, apenas 17% de la gravedad terrestre, simplemente no es lo suficientemente fuerte como para retener gases atmosféricos indefinidamente. Los átomos y moléculas más ligeros, especialmente el hidrógeno, escapaban constantemente al espacio, fluyendo hacia arriba hasta que alcanzaban velocidades suficientes para vencer la atracción gravitacional y se perdían para siempre en el vacío interplanetario. Además, el viento solar, esa corriente constante de partículas cargadas expulsadas por nuestro Sol joven y violento, bombardeaba la superficie lunar sin misericordia. La Luna no tiene, y nunca ha tenido un campo magnético global significativo que pudiera desviar estas partículas, así que golpeaban directamente la atmósfera, arrancando átomos uno por uno, llevándoselos como el viento erosiona arena de una duna. Los modelos computacionales indican que cada una de estas atmósferas transitorias, generadas por episodios de vulcanismo extremo, pudo haber durado entre 70 y 100 millones de años antes de disiparse completamente. 70 millones de años. Es una cifra que merece contemplación. 70 millones de años es aproximadamente el tiempo que transcurrió entre la aparición de los primeros dinosaurios y su extinción masiva. Es el periodo completo durante el cual estos reptiles gigantes dominaron la Tierra, evolucionando en miles de especies diferentes, adaptándose a cada nicho ecológico concebible. Si la vida pudo evolucionar desde organismos unicelulares simples hasta la biodiversidad del Jurásico en 70 millones de años en la Tierra, ¿qué podría haber ocurrido en la Luna durante una ventana temporal similar y si las condiciones iniciales fueron favorables? Pero hay algo más, algo que los científicos descubrieron cuando comenzaron a analizar meticulosamente las muestras de roca lunar traídas por las misiones Apolo. Dentro de algunos de estos fragmentos, especialmente en los basaltos volcánicos oscuros que componen los llamados mares lunares, esas vastas planicies que forman las manchas oscuras visibles desde la Tierra, encontraron evidencia directa de agua. No estamos hablando de grandes cantidades, no estamos hablando de océanos congelados o reservorios masivos, pero sí de trazas inequívocas, firmas químicas inconfundibles de moléculas de agua atrapadas en la estructura cristalina de los minerales volcánicos. Agua que estuvo presente cuando estas rocas se formaron hace miles de millones de años. Agua que fue incorporada al magma fundido mientras ascendía desde las profundidades lunares. Agua que sobrevivió el proceso de enfriamiento y cristalización, quedando atrapada como testigo silencioso de que sí, la Luna tuvo agua, y no solo en su superficie transitoria, sino en su interior, en cantidades suficientes como para saturar el magma volcánico que eventualmente emergería para formar esos vastos mares de basalto. Y aquí es donde la narrativa se vuelve verdaderamente inquietante, donde los datos científicos sólidos se encuentran con implicaciones que pocos científicos se atreven a discutir abiertamente. Si la Luna tuvo agua líquida en su superficie durante millones de años, si tuvo una atmósfera que protegía esa agua de la radiación solar directa,
si recibía constantemente una lluvia de compuestos orgánicos del espacio exterior mediante impactos de asteroides y cometas ricos en carbono, entonces tuvo literalmente todos los ingredientes necesarios para la química prebiótica, los mismos ingredientes que eventualmente, bajo condiciones similares en la Tierra, dieron origen a la vida tal como la conocemos. Aminoácidos que se ensamblan en cadenas, lípidos que forman membranas, ácidos nucleicos que almacenan información, los bloques fundamentales de la biología compleja, todos presentes, todos disponibles, todos interactuando en charcos tibios bajo una atmósfera dinámica. Pero la Luna tenía una ventaja temporal crítica, absolutamente crucial para esta narrativa. Se enfrió más rápido que la Tierra, alcanzó condiciones estables, mientras nuestro planeta seguía siendo un infierno bombardeado. La ventana de habitabilidad de la Luna se abrió primero, quizás cientos de millones de años antes que la terrestre, y eso plantea una pregunta que mantiene despiertos a algunos astrobiólogos. Una pregunta que raramente se formula en voz alta en conferencias académicas, pero que susurra persistentemente en los márgenes de la ciencia respetable. Si la vida surgió en la Luna durante esa ventana de habitabilidad temprana, ¿qué tan lejos pudo haber evolucionado antes de que las condiciones cambiaran? ¿Pudo desarrollarse vida microbiana simple, bacterias primitivas similares a las que eventualmente dominarían la Tierra? Organismos multicelulares básicos, estructuras cooperativas de células trabajando juntas, algo más complejo, algo que comenzara a mostrar las primeras chispas de comportamiento adaptativo sofisticado. Y si esa vida existió, si floreció durante decenas de millones de años en la superficie lunar, desapareció completamente cuando la atmósfera finalmente se disipó y la Luna se convirtió en el desierto árido y sin aire que es hoy, o encontró refugio en los únicos lugares donde podría persistir incluso después de que las condiciones superficiales se volvieran imposibles, en las profundidades, en esos túneles de lava masivos que los científicos han detectado bajo la superficie lunar, cavernas con dimensiones tan colosales que podrían albergar ciudades enteras, espacios protegidos de la radiación cósmica letal, aislados de las variaciones extremas de temperatura superficial, lugares donde el hielo de agua antigua podría aún existir en grietas profundas, proporcionando el líquido esencial que la vida requiere. Si la vida lunar encontró estos refugios, si descendió bajo tierra cuando la superficie se volvió inhabitable, podría haber persistido allí durante miles de millones de años, evolucionando lentamente en la oscuridad, adaptándose a condiciones cada vez más extremas. Podría existir todavía, en formas tan radicalmente diferentes de la biología terrestre que ni siquiera reconoceríamos como vida sin análisis exhaustivos. Estas son preguntas especulativas, ciertamente. Preguntas que van más allá de lo que los datos actuales pueden responder definitivamente. Pero son preguntas legítimas. Preguntas que surgen naturalmente cuando examinas honestamente lo que sabemos sobre la historia temprana de la Luna. La Luna joven no era el mundo muerto que vemos cada noche cuando miramos hacia arriba. Era un lugar dinámico, activo, con atmósfera que envolvía su superficie, con agua que fluía y se acumulaba en depresiones, con volcanes que rugían y expulsaban materiales del interior profundo. Era, durante un periodo breve pero significativo en términos evolutivos, un mundo con el potencial de albergar los mismos procesos químicos que eventualmente condujeron a toda la biodiversidad que vemos en la Tierra. La ironía cósmica es verdaderamente abrumadora. El mundo que hoy consideramos el ejemplo supremo de desolación estéril, el sinónimo mismo de paisaje muerto e inhóspito, pudo haber sido el verdadero Edén primordial del sistema solar interior. La Luna pudo haber sido el primer lugar en nuestro vecindario cósmico donde la química se volvió biología, donde moléculas inertes se organizaron en sistemas que podían replicarse, metabolizar, evolucionar. Mientras tanto, la Tierra esperaba su turno, esperaba a que el bombardeo constante disminuyera, esperaba a que su superficie se enfriara lo suficiente, esperaba a que los océanos se estabilizaran y la atmósfera se volviera menos tóxica, y solo entonces
Solo cuando las condiciones finalmente fueron favorables, la vida pudo comenzar aquí, en lo que eventualmente se convertiría en el mundo más biodiverso que conocemos. Pero para ese entonces, la ventana de habitabilidad lunar ya había cerrado. La atmósfera se había disipado completamente. El agua superficial se había evaporado o congelado en grietas profundas protegidas de la luz solar. Los volcanes habían dejado de erupcionar, agotando la fuente de gases que mantenía la atmósfera. La luna se había convertido en el desierto silencioso que es hoy. Y si esto es cierto, si realmente la vida, o incluso formas de complejidad más avanzadas surgieron en la luna antes que en la Tierra, entonces las implicaciones son asombrosas, porque significaría que cuando finalmente miramos hacia arriba desde nuestro planeta azul y verde, cuando contemplamos ese disco plateado que ha iluminado nuestras noches durante toda la existencia humana, no estamos observando un satélite virgen y prístino. Estamos contemplando potencialmente un mundo con su propia historia biológica antigua, una historia que precede a la nuestra por cientos de millones de años. Un mundo que guarda en su interior, bajo capas de polvo y roca acumuladas durante eones, bajo los flujos de lava que llenaron las cuencas de impacto gigantes, y abajo metros y metros de regolito pulverizado por miles de millones de años de bombardeo micrometeórico constante, los secretos de lo que pudo haber sido la primera chispa de vida en nuestro vecindario cósmico, los secretos de un experimento que la naturaleza realizó primero en la Luna, y solo después, cuando ese experimento lunar terminó debido a condiciones cambiantes, repitió en la Tierra con resultados que eventualmente condujeron a nosotros, a la humanidad, a la conciencia contemplando sus propios orígenes y preguntándose si realmente somos los primeros o simplemente los últimos en una línea mucho más antigua. La Luna no era un espectador pasivo en la historia temprana del sistema solar. Era un participante activo, un mundo dinámico con su propia saga geológica y potencialmente biológica. Y esa saga, esa historia antigua que se desarrolló cuando nuestro mundo aún no era habitable, está escrita en las rocas lunares, en la composición química de sus minerales, en la estructura de sus cavernas subterráneas, en los patrones de sus concentraciones minerales. Está escrita allí, esperando que finalmente desarrollemos la tecnología necesaria para leerla, esperando que enviemos las misiones correctas a los lugares correctos con los instrumentos correctos, esperando que hagamos las preguntas adecuadas y que estemos preparados para aceptar las respuestas, sin importar cuán profundamente desafíen nuestras suposiciones sobre quién llegó primero, sobre dónde comenzó la vida, sobre qué mundo en nuestro sistema solar tiene el derecho de llamarse la cuna de la biología compleja, porque quizás ese título no le pertenece a la Tierra, quizás le pertenece a la Luna. Y si ese es el caso, entonces toda nuestra narrativa sobre la historia de la Coman, vida, sobre la rareza de la biología, sobre nuestro lugar especial en el cosmos, necesita ser reescrita desde cero. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong descendió por la escalera del módulo lunar Eagle y colocó su pie sobre la superficie de la Luna. Ese pequeño paso, como él mismo lo describió, representó un salto gigante para la humanidad. Fue el momento culminante de décadas de esfuerzo científico y tecnológico, el triunfo de la ingeniería humana sobre las distancias cósmicas. Pero lo que pocas personas saben, lo que rara vez se discute en las narrativas oficiales de la exploración lunar, es que ese paso también marcó el comienzo de uno de los mayores enigmas científicos del siglo XX, porque desde el momento en que los astronautas del Apolo 11 comenzaron a explorar la superficie lunar, desde el instante en que comenzaron a fotografiar el paisaje alienígena que los rodeaba, empezaron a encontrar cosas que no encajaban perfectamente con las expectativas, cosas que los científicos han catalogado cuidadosamente, meticulosamente, como anomalías geológicas, un término conveniente, científicamente respetable, que suena profesional y medido, pero cuando examinas los datos reales,
Cuando analizas las fotografías de alta resolución que tardaron décadas en ser completamente públicas, cuando lees los informes técnicos escritos por los geólogos que estudiaron estas formaciones, te das cuenta de que anomalía geológica es simplemente una forma educada de decir, no tenemos una explicación completamente satisfactoria para esto. Comencemos con algo que cualquier persona con acceso a Internet puede verificar por sí misma. Las fotografías del Lunar Reconnaissance Orbiter, la sonda que ha estado mapeando la Luna con un detalle absolutamente sin precedentes desde 2009. Esta nave espacial orbita a apenas 50 kilómetros sobre la superficie lunar, equipada con cámaras tan potentes que pueden distinguir objetos del tamaño de un automóvil, y en sus miles de imágenes de alta resolución, ha capturado estructuras que desafían las explicaciones geológicas convencionales. No estamos hablando de formaciones obviamente artificiales, no estamos hablando de pirámides lunares o ruinas de ciudades antiguas que los teóricos de conspiración imaginan. Estamos hablando de algo más sutil, más inquietante, precisamente porque está en el límite de lo explicable. En el cráter Tycho, por ejemplo, uno de los cráteres de impacto más jóvenes y prominentes de la Luna, existen formaciones que desde ciertos ángulos de iluminación parecen casi geométricas, líneas rectas que se extienden por kilómetros a través del suelo del cráter, ángulos que se aproximan notablemente a 90 grados, donde la geología natural típicamente prefiere curvas suaves y fracturas irregulares. Los científicos oficiales argumentan, razonablemente, que son fracturas de enfriamiento, grietas, que se formaron cuando la roca fundida en el fondo del cráter se solidificó después del impacto que lo creó hace aproximadamente 100 millones de años. Y esa explicación tiene sentido para muchas de estas formaciones. El enfriamiento de roca fundida puede ciertamente crear patrones de fracturas, similar a cómo el barro seco se agrieta en patrones poligonales. Pero hay detalles que no encajan perfectamente. Algunas de estas estructuras no están en el fondo del cráter, donde esperarías encontrar roca fundida que se enfrió. Están en las paredes, en lugares donde no debería haber habido flujos significativos de material fundido. Están en orientaciones que no se alinean con las direcciones esperadas de enfriamiento radial desde el punto de impacto central, y cuando mides sus dimensiones con precisión usando fotogrametría digital, descubres que algunas tienen proporciones notablemente regulares, anchos que permanecen constantes a lo largo de distancias sorprendentemente largas, intersecciones donde múltiples líneas se encuentran en ángulos que son demasiado similares entre sí para ser completamente aleatorios. ¿Significa esto que son artificiales? No necesariamente. La geología puede crear patrones sorprendentemente regulares bajo condiciones específicas, pero significa que merecen más estudio, más análisis, más atención de la que han recibido, porque cuando tienes múltiples anomalías en el mismo lugar, cuando las explicaciones requieren invocar combinaciones poco probables de condiciones geológicas específicas, la navaja de Occam comienza a cortar en direcciones incómodas. Luego están los objetos que los astronautas del Apolo reportaron durante sus misiones. Y aquí necesitamos ser cuidadosos, porque hay mucha desinformación circulando sobre lo que los astronautas realmente dijeron, versus lo que los teóricos de conspiración afirman que dijeron. Pero cuando vas a las fuentes primarias, a las transcripciones oficiales de las comunicaciones de radio, a las entrevistas documentadas realizadas por periodistas respetables, encuentras testimonios intrigantes. Buzz Aldrin, el segundo hombre en caminar sobre la Luna, mencionó en varias ocasiones posteriores a la misión haber visto estructuras inusuales en el horizonte durante el Apolo 11. En una entrevista de 1973 que fue ampliamente ignorada en su momento, describió lo que parecían ser formaciones que reflejaban la luz solar de manera diferente al regolito circundante, el polvo lunar gris que cubre toda la superficie. Describió objetos que se elevaban del suelo en configuraciones que él, con su extenso entrenamiento geológico como ingeniero y piloto, no podía explicar satisfactoriamente usando su conocimiento de procesos naturales.
Cuando se le preguntó específicamente sobre estos avistamientos en entrevistas posteriores, Aldrin se mostró característicamente cauteloso, pero no los negó. Simplemente indicó que había cosas allá arriba que no encajaban perfectamente con lo que esperábamos encontrar. Una declaración notablemente reservada, viniendo de un hombre conocido por su franqueza directa y su precisión técnica. Buzz Aldrin no es dado a exageraciones o especulaciones infundadas. Es un científico, un ingeniero, un hombre que valora la evidencia empírica por encima de todo. Así que cuando alguien con sus credenciales dice que vio cosas que no pudo explicar completamente, vale la pena prestar atención. La misión Apolo 16 proporcionó quizás la anomalía fotográfica más desconcertante de todo el programa. En una serie de imágenes tomadas durante el tránsito orbital, mientras el módulo de comando sobrevolaba el lado visible de la Luna, apareció lo que los investigadores independientes han llamado el castillo. Una estructura que se eleva desde el suelo lunar en lo que parece ser una configuración geométrica deliberada. La NASA la cataloga oficialmente como una formación de roca inusual, probablemente creada por procesos de impacto o vulcanismo, pero las sombras proyectadas en las fotografías originales de alta resolución, cuando las analizas con software moderno de procesamiento de imágenes, sugieren una estructura con múltiples niveles distintos y ángulos definidos que se repiten. No es una roca irregular como esperarías de fragmentos expulsados aleatoriamente durante un impacto. Lo más intrigante es la ubicación de esta formación. Está en Sinus Medi, la región central del lado visible de la Luna, un lugar que, si alguien estuviera interesado en monitorear la Tierra constantemente, si alguien quisiera tener una vista ininterrumpida de nuestro planeta mientras rota, si alguien necesitara una posición estratégica óptima para observación continua, sería el lugar perfecto para establecer una instalación. Por supuesto, esto podría ser pura coincidencia. La Luna tiene miles de formaciones rocosas inusuales. Estadísticamente, es inevitable que algunas estén en ubicaciones que parecerían estratégicas desde cierta perspectiva. Pero cuando comienzas a catalogar todas estas anomalías, cuando mapeas sus ubicaciones y buscas patrones, descubres cosas inquietantes. Descubres que varias de estas formaciones anómalas están ubicadas precisamente en los bordes de los mares lunares, en las fronteras entre las regiones oscuras de basalto y las tierras altas brillantes de anortosita. Descubres que algunas forman alineaciones que cruzan cientos de kilómetros. Descubres que están desproporcionadamente concentradas en ciertas regiones, en lugar de estar distribuidas uniformemente como esperarías si fueran completamente aleatorias. Pero las anomalías visuales son solo la superficie del enigma. Las verdaderas rarezas, las que realmente mantienen despiertos a los científicos que han estudiado los datos lunares durante décadas, comienzan cuando analizas la información recopilada por los instrumentos científicos y a que las misiones Apolo dejaron en la superficie lunar. Los sismómetros, por ejemplo, detectaron vibraciones que simplemente no tienen sentido en un mundo supuestamente geológicamente muerto. Cuando el módulo lunar del Apolo 12 impactó deliberadamente contra la superficie como parte de un experimento sísmico controlado, los instrumentos registraron algo extraordinario. La Luna sonó como una campana. Esta no es una metáfora poética. Es una descripción literal de lo que los sismólogos observaron. Las vibraciones del impacto duraron más de 3 horas, resonando de una manera que sugiere que el interior lunar tiene una estructura radicalmente diferente a lo que predecían todos los modelos geológicos previos. En la Tierra, cuando ocurre un terremoto o un impacto, las ondas sísmicas se propagan a través de roca sólida, relativamente homogénea, atenuándose gradualmente a medida que la energía se disipa. Las vibraciones típicamente duran minutos, tal vez una hora en casos extremos. Pero en la Luna, las vibraciones persistieron durante horas, como si el interior del satélite tuviera cavidades masivas, espacios huecos donde las ondas sísmicas podían resonar repetidamente.
Es como si hubiera estructuras internas, geometrías específicas, que permitían que las vibraciones rebotaran una y otra vez, en lugar de disiparse normalmente. Algunos investigadores han propuesto que estos espacios huecos son tubos de lava naturales, túneles formados cuando flujos de magma se enfriaron y solidificaron en su exterior, mientras el interior seguía fluyendo, dejando eventualmente cavernas vacías. Y esa explicación funciona para algunos casos. Sabemos que los tubos de lava existen en la Luna porque hemos detectado sus entradas colapsadas desde órbita, pero no explica por qué algunos de estos ecos sísmicos sugieren cavidades con dimensiones que permanecen notablemente uniformes a lo largo de grandes distancias, con formas que parecen demasiado regulares, demasiado simétricas para ser resultado de procesos volcánicos completamente aleatorios. Los datos sísmicos sugieren estructuras internas que tienen algo casi arquitectónico en su regularidad, y eso es inquietante porque la naturaleza raramente es perfectamente regular. La evolución geológica natural es caótica, con variaciones constantes en composición, temperatura, presión. Los tubos de lava naturales deberían ser irregulares, con secciones anchas y estrechas, con ramificaciones aleatorias, con colapsos parciales. Pero algunos de estos espacios detectados sísmicamente tienen secciones transversales que permanecen consistentes por kilómetros. Tienen orientaciones que parecen deliberadas en lugar de aleatorias. Tienen características que, si las encontraras en la Tierra, inmediatamente sospecharías que fueron excavadas o al menos modificadas por actividad consciente. Por supuesto, en la Tierra también tenemos explicaciones geológicas para la mayoría de cavernas regulares. El agua subterránea disuelve roca caliza, creando cuevas con características sorprendentemente uniformes. Los procesos de fracturación tectónica pueden crear fisuras rectas que se extienden por grandes distancias. La geología tiene herramientas para explicar regularidad, pero la Luna no tiene agua líquida subterránea que pudiera haber tallado cavernas por disolución. No tiene tectónica de placas activa que pudiera crear sistemas de fracturas extensos y regulares. Los procesos disponibles para crear cavidades regulares en la Luna son limitados, lo que hace que la existencia de estas estructuras simétricas sea aún más difícil de explicar completamente. Luego están las anomalías magnéticas, y estas son particularmente desconcertantes. La Luna no tiene un campo magnético global. Eso es un hecho científico establecido, confirmado por múltiples misiones y mediciones independientes. El núcleo lunar se enfrió hace miles de millones de años, deteniendo el dínamo interno que genera magnetismo planetario mediante la circulación de material fundido conductor. Sin dínamo activo, no debería haber campo magnético significativo, y sin embargo, en ciertas regiones lunares específicas, existen puntos con magnetismo residual intenso, mucho más fuerte de lo que debería ser posible en un cuerpo sin magnetismo global activo. Estos puntos calientes magnéticos no están distribuidos aleatoriamente por la superficie lunar. Varios de ellos forman patrones, alineaciones que cruzan cientos de kilómetros de superficie, agrupaciones en regiones específicas, concentraciones que coinciden, inquietantemente, con algunas de las anomalías visuales y sísmicas que ya hemos discutido. La explicación oficial es que son resultado de impactos de asteroides, ricos en hierro, que magnetizaron temporalmente la roca circundante. La teoría es que cuando un asteroide metálico impacta a velocidades cósmicas, genera un campo magnético transitorio intenso que puede magnetizar permanentemente los minerales ferrosos en la roca del cráter. Pero esta teoría tiene problemas. Para crear algunos de estos campos magnéticos residuales observados, los asteroides habrían necesitado tener composiciones químicas extraordinariamente específicas, velocidades de impacto extraordinariamente precisas y ángulos de entrada extraordinariamente favorables. Todo eso es técnicamente posible. Cada evento individual podría explicarse así, pero cuando tienes docenas de estas anomalías magnéticas, cuando todas requieren combinaciones poco probables de condiciones específicas,
Cuando están distribuidas en patrones que no parecen completamente aleatorios, la explicación comienza a parecer forzada. Es como explicar una secuencia de 100 caras consecutivas en lanzamientos de moneda, diciendo que cada uno fue un evento aleatorio independiente. Técnicamente posible, pero estadísticamente sospechoso. Y hay un detalle que pocos mencionan, que rara vez aparece en los documentos técnicos accesibles al público general. Algunos de estos puntos magnéticos anómalos están ubicados precisamente en las mismas regiones donde los instrumentos orbitales han detectado las mayores anomalías gravimétricas, lugares donde la densidad del material subterráneo es diferente a lo esperado según los modelos geológicos estándar. Lugares donde algo masivo está enterrado bajo metros o incluso kilómetros de regolito acumulado durante eones de bombardeo micrometeórico constante, que podría crear simultáneamente anomalías magnéticas y gravimétricas en las mismas ubicaciones exactas. Depósitos masivos de metales densos, responden los geólogos planetarios. Y tienen razón, eso lo explicaría perfectamente. Concentraciones grandes de hierro, níquel o materiales similares serían tanto más densos que la roca circundante, creando anomalías gravimétricas, como magnéticamente activos, explicando los campos residuales. Pero eso plantea otra pregunta. Una pregunta que es igual de inquietante a su manera. ¿Cómo llegaron concentraciones tan masivas de metales específicos a ubicaciones específicas en un cuerpo que supuestamente se formó por acreción aleatoria de escombros durante el nacimiento caótico del sistema solar? La Luna no tiene los procesos geológicos activos que en la Tierra concentran minerales valiosos. No tiene agua subterránea que disuelva y redeposite selectivamente ciertos elementos. No tiene tectónica de placas que recicle y procese material. No tiene los mecanismos que crean las minas que explotamos en nuestro planeta. Y sin embargo, tiene depósitos de titanio, con concentraciones que son entre 20 y 30 veces superiores a lo que se encuentra en las rocas terrestres más ricas en este elemento. Tiene concentraciones de tierras raras en formas y ubicaciones sorprendentemente convenientes. Tiene recursos minerales distribuidos de maneras que parecen casi demasiado perfectas para ser completamente coincidencia. El titanio es un ejemplo particularmente interesante. Es extraordinariamente útil para cualquier civilización tecnológica espacial. Ligero, pero increíblemente resistente. Capaz de soportar temperaturas extremas sin degradarse. Altamente resistente a la corrosión. Es literalmente el material perfecto para construcción en el vacío del espacio, y la Luna tiene reservas masivas de él, concentradas en ubicaciones específicas, en formas químicas que son relativamente fáciles de procesar comparadas con otros minerales de titanio. Es casi como si alguien hubiera identificado, extraído y procesado este material, dejando depósitos concentrados que ahora, miles de millones de años después, parecen formaciones geológicas naturales. Por supuesto, hay explicaciones geológicas para esto también. Procesos de diferenciación durante el enfriamiento del océano de magma lunar primordial pudieron haber concentrado ciertos elementos en ciertas capas, que luego fueron expuestas o redistribuidas por impactos posteriores. Es geología planetaria básica, bien entendida, respaldada por modelos computacionales sólidos, pero la perfección de algunas de estas concentraciones, la pureza de ciertos depósitos, la conveniencia de sus ubicaciones y formas químicas, hace que algunos científicos, en conversaciones privadas lejos de micrófonos y cámaras, se rasquen la cabeza y se pregunten en voz baja si los procesos naturales realmente pueden ser tan eficientes, tan convenientes, tan perfectamente alineados con lo que una civilización tecnológica necesitaría. Las misiones lunares más recientes han agregado más preguntas que respuestas al misterio lunar. La sonda china Chang'e 4, la primera nave espacial en aterrizar en el lado oculto de la Luna en 2019, en un logro técnico extraordinario que requirió el uso de un satélite de retransmisión, porque las señales de radio no pueden atravesar el cuerpo masivo de la Luna,
descubrió material en el cráter von Karman que los científicos describieron inicialmente como gel misterioso, con forma y color inusuales. Pasaron meses antes de que ofrecieran una explicación oficial. Vidrio formado por impacto de meteorito, dijeron finalmente. El calor extremo del impacto fundió roca, que luego se enfrió en forma vítrea. Una explicación perfectamente razonable que se ha documentado en muchos otros lugares de la Luna. Pero las fotografías publicadas mostraban algo que no se parecía exactamente a ningún vidrio de impacto previamente documentado y catalogado. Tenía una textura diferente, una coloración que no encajaba perfectamente con las predicciones de los modelos de formación de vidrio de impacto, y cuando finalmente publicaron el análisis espectroscópico detallado, reveló una composición química que planteó más preguntas de las que respondió. Y luego están las emisiones, los eventos transitorios lunares, como los llaman oficialmente, destellos de luz observados desde la Tierra, nubes de gas que aparecen temporalmente en ciertas regiones, cambios de coloración que duran horas o días antes de desvanecerse, fenómenos que aparecen y desaparecen sin patrón predecible obvio. Se han registrado miles de estos eventos desde que los telescopios terrestres comenzaron a monitorear sistemáticamente la Luna hace siglos. La explicación estándar es desgasificación natural, pequeñas liberaciones de gases atrapados bajo la superficie que eventualmente encuentran grietas y escapan al vacío del espacio. Pero algunos de estos eventos son demasiado intensos, demasiado localizados, demasiado breves para encajar cómodamente en esa categoría. Son destellos que duran solo segundos, pero que son lo suficientemente brillantes como para ser detectados por telescopios terrestres a través de casi 400.000 kilómetros de espacio. Son emisiones de gas que aparecen súbitamente sin el calentamiento gradual que esperarías de desgasificación inducida por radiación solar. En 1956, el astrónomo ruso Nikolai Kozyrev fotografió lo que describió como una erupción de gas en el cráter Alphonsus, acompañada por un resplandor rojizo distintivo que duró varias horas. Su observación fue confirmada de manera independiente por otros astrónomos en diferentes observatorios, eliminando la posibilidad de que fuera simplemente un artefacto instrumental o error de observación. ¿Qué causó esa liberación de gas en un cráter específico en un momento específico? ¿Algún proceso geológico residual en un mundo supuestamente geológicamente muerto desde hace miles de millones de años? ¿Algún tipo de reacción química desencadenada por condiciones que no entendemos completamente? ¿O algo más? Algo que ocasionalmente muestra signos de actividad después de eones de dormancia. La NASA mantiene un catálogo oficial de más de 2.000 eventos transitorios lunares documentados a profero a lo largo de los siglos. La mayoría tienen explicaciones plausibles cuando se examinan individualmente. Impactos de micrometeoritos que vaporizan pequeñas cantidades de material, liberaciones de gases como radón, que se acumulan en cavidades subterráneas y eventualmente escapan. Efectos ópticos causados por la atmósfera terrestre, distorsionando la luz reflejada de la Luna. Pero aproximadamente el 15% de estos eventos, según los propios documentos técnicos de la NASA disponibles en sus archivos digitales, permanecen sin explicación completamente satisfactoria. Luces que parecen moverse a lo largo de la superficie, en lugar de simplemente destellar y desaparecer. Resplandores que pulsan con regularidad temporal, en lugar de fluctuar aleatoriamente. Destellos en regiones donde no debería haber actividad de ningún tipo, donde no hay grietas conocidas para desgasificación, donde no ha habido impactos recientes detectados. Anomalías geológicas, dicen los informes oficiales, fenómenos que requieren más investigación, eventos de bajo interés científico, términos cuidadosamente neutrales que no explican nada, pero que suenan lo suficientemente técnicos como para satisfacer a aquellos que no profundizan en los detalles. Pero cuando profundizas, cuando lees los informes completos, en lugar de solo los resúmenes públicos, cuando examinas los datos brutos, en lugar de conformarte con las interpretaciones oficiales, descubres patrones inquietantes.
Descubres que algunos de estos eventos transitorios ocurren repetidamente en las mismas ubicaciones, que ciertos cráteres muestran actividad anómala cada pocos años, mientras que otros nunca muestran nada. Descubres que algunas de estas ubicaciones activas coinciden con las anomalías magnéticas que discutimos antes, con los puntos donde los datos sísmicos sugieren cavidades inusuales bajo la superficie, con las regiones donde las concentraciones minerales son inexplicablemente altas. Comienzas a preguntarte si todas estas anomalías, visuales, sísmicas, magnéticas, químicas, transitorias, son realmente fenómenos independientes que casualmente ocurren en las mismas ubicaciones, o si son todas manifestaciones diferentes de algo más profundo, algo enterrado, algo que dejó múltiples firmas detectables que estamos catalogando como anomalías separadas porque no podemos ver la conexión subyacente. La Luna está cubierta por una capa de polvo y roca pulverizada llamada regolito. Esta capa se ha acumulado durante 4.500 millones de años de bombardeo constante, implacable, por micrometeoritos. Cada segundo, docenas de estas partículas minúsculas impactan la superficie lunar a velocidades de decenas de kilómetros por segundo, pulverizando gradualmente la roca superficial en polvo cada vez más fino. En algunas regiones lunares, particularmente en las tierras altas antiguas que nunca fueron cubiertas por flujos de lava posterior, esta capa de regolito tiene más de 20 metros de profundidad. 20 metros de material acumulado grano por grano durante eones. Es el manto perfecto para ocultar cualquier cosa que haya existido en la superficie antes de que comenzara este interminable bombardeo. Si hubiera existido algo artificial en la superficie lunar hace 3 o 4 mil millones de años, cuando la Luna todavía tenía atmósfera y condiciones potencialmente habitables, hoy estaría enterrado bajo metros de este polvo cósmico, invisible desde órbita, indetectable por sensores remotos, completamente oculto salvo que supieras exactamente dónde buscar y estuvieras dispuesto a excavar profundamente. Y hasta ahora, ninguna misión ha excavado más allá de unos pocos centímetros en cualquier ubicación dada. Los rovers lunares rascan la superficie. Los astronautas del Apolo recolectaron muestras superficiales y perforaron núcleos de a lo sumo 3 metros de profundidad. Pero nunca hemos excavado sistemáticamente en las regiones más antiguas. Nunca hemos penetrado las capas profundas del regolito para alcanzar la superficie original que existía hace miles de millones de años. La Luna guarda sus secretos bajo capas literales de tiempo solidificado. Y cada nueva misión, cada nuevo instrumento más sensible, cada nueva tecnología de análisis que aplicamos a los datos antiguos, revela más preguntas que respuestas. Las anomalías se apilan unas sobre otras, hasta que el término anomalía pierde significado, y comienzas a preguntarte si quizás lo anómalo no es lo que estamos encontrando, sino nuestras suposiciones sobre lo que deberíamos encontrar. Porque si la Luna tuvo condiciones habitables antes que la Tierra, si tuvo agua y atmósfera durante decenas de millones de años, si fue un mundo dinámico y activo cuando nuestro planeta todavía era demasiado hostil para permitir que la vida prosperara, entonces las anomalías dejan de ser anomalías. Se convierten en exactamente el tipo de evidencia que esperarías encontrar si algo vivió allí, si algo se adaptó a esas condiciones, si algo, en el mejor de los casos, construyó estructuras para aprovechar los recursos disponibles, para protegerse de los peligros del espacio, para establecer presencia permanente en un mundo que ofrecía oportunidades únicas. Se convierten en las firmas que dejaría una presencia inteligente antigua, firmas que han sido parcialmente borradas por miles de millones de años de procesos geológicos, pero que persisten en forma fragmentaria, en patrones estadísticos, en correlaciones entre diferentes tipos de datos que no deberían estar correlacionados si todo fuera completamente natural y aleatorio. Y si esa interpretación tiene aunque sea un grano de verdad, si hay aunque sea una pequeña posibilidad de que algo existió en la Luna antes del gran bombardeo tardío, antes de que la atmósfera se disipara, antes de que el mundo se convirtiera en el desierto silencioso que conocemos,
Entonces cada anomalía que encontramos, cada estructura inexplicada, cada patrón estadísticamente improbable, merece investigación seria. Merece que enviemos misiones específicamente diseñadas para explorar estas regiones anómalas. Merece que excavemos en los lugares donde múltiples tipos de anomalías coinciden. Merece que perforemos a través del regolito para alcanzar las superficies antiguas enterradas. Merece que entremos en esos tubos de lava masivos donde las condiciones se han mantenido estables durante eones, porque si hay respuestas, si hay evidencia real de que la Luna tiene una historia más compleja de lo que pensamos, esas respuestas están allí, en los lugares que las anomalías nos están señalando, en las ubicaciones que aparecen una y otra vez en diferentes conjuntos de datos, en las regiones que los antiguos mitos describían como especiales y que la ciencia moderna está redescubriendo como estadísticamente inusuales. Las anomalías son el mapa, son las marcas X que indican dónde excavar. Son las señales que algo, ya sea inteligencia antigua o procesos geológicos extraordinariamente raros, dejó en el registro lunar. Y finalmente, después de décadas de catalogarlas como curiosidades menores, estamos comenzando a tomarlas en serio. Estamos comenzando a planificar misiones que irán específicamente a estos lugares anómalos, que llevarán instrumentos diseñados para detectar exactamente los tipos de firmas que esperarías si la explicación no es completamente geológica, que excavarán lo suficientemente profundo como para alcanzar material que no ha sido expuesto desde que la Luna era joven. Y en los próximos años, en la próxima década, esas misiones nos dirán finalmente si las anomalías son simplemente geología fascinante que aún no entendemos completamente, o si son algo más, algo que cambiará para siempre nuestra comprensión de la historia del sistema solar, del surgimiento de la inteligencia, de nuestro lugar, en una narrativa cósmica mucho más antigua y compleja de lo que jamás imaginamos. Entre todas las rocas que las misiones Apolo trajeron de la Luna, entre los cientos de kilogramos de muestras cuidadosamente catalogadas y estudiadas por científicos de todo el mundo durante décadas, hay una que mantiene despiertos a los geoquímicos más meticulosos. No por su edad, aunque tiene más de 3.000 millones de años. No por su tamaño, es apenas una muestra del tamaño de un puño humano, sino por su composición química, porque contiene concentraciones de titanio que simplemente no deberían existir en la naturaleza. El titanio es el 9º elemento más abundante en la corteza terrestre. Eso suena impresionante hasta que te das cuenta de que aún así es relativamente escaso y extraordinariamente difícil de extraer en forma pura. Necesitas procesos industriales complejos, temperaturas extremadamente altas, múltiples etapas de refinamiento químico para separar el titanio de los minerales que lo contienen. Es por eso que el titanio puro no comenzó a usarse ampliamente en aplicaciones industriales hasta mediados del siglo XX, a pesar de que los químicos conocían su existencia desde 1791. La naturaleza simplemente no lo concentra en formas fácilmente accesibles, no lo deposita en vetas puras como hace con el oro o la plata, no lo acumula en concentraciones que permitan extracción simple. Excepto, aparentemente, en la Luna, las rocas de los mares lunares, esas vastas planicies oscuras de basalto volcánico que forman las manchas visibles desde la Tierra, las regiones que civilizaciones antiguas imaginaban como océanos literales, contienen niveles de titanio que hacen que los depósitos terrestres más ricos parezcan insignificantes en comparación. Algunas muestras del Mare Tranquillitatis, donde Armstrong y Aldrin realizaron ese primer paseo lunar histórico, contienen hasta 25% de óxido de titanio por peso. 25%. Para poner esto en perspectiva absoluta, las minas de titanio más productivas y rentables de la Tierra, las operaciones mineras que procesan millones de toneladas de material anualmente, trabajan con minerales que contienen menos del 5% de óxido de titanio.
y esas concentraciones ya se consideran depósitos de grado excepcional que justifican inversiones masivas en infraestructura de extracción. La Luna tiene concentraciones 5 veces superiores, en algunos lugares hasta 10 veces superiores, distribuidas a lo largo de millones de kilómetros cuadrados de superficie. Es una abundancia que parece casi diseñada para facilitar la minería y el procesamiento a gran escala. La explicación geológica oficial es fascinante en su complejidad, pero también conveniente en cómo resuelve el problema. Según los modelos actuales más aceptados, cuando la Luna era joven y su superficie era un océano global de magma fundido que cubría todo el cuerpo celeste, los minerales más densos naturalmente se hundieron hacia el fondo por gravedad, mientras los más ligeros flotaron hacia la superficie superior. El titanio en forma de ilmenita, un óxido de hierro y titanio, es relativamente denso comparado con otros minerales comunes. Así que según esta teoría, debería haberse hundido hacia las profundidades durante la diferenciación inicial del océano de magma. Debería estar en el manto profundo, inaccesible, enterrado bajo kilómetros de roca más ligera, pero bajo ciertas condiciones muy específicas de cristalización, bajo combinaciones particulares de presión y temperatura que ocurrieron en zonas intermedias del océano de magma en enfriamiento. El titanio pudo haberse concentrado en capas ricas que luego, millones de años después, fueron traídas de vuelta a la superficie por erupciones volcánicas tardías masivas. Es una explicación elegante. Está respaldada por modelos computacionales sofisticados. Podría, y muy bien, ser completamente correcta. Pero tiene un problema que los geólogos planetarios reconocen en sus publicaciones técnicas, aunque rara vez lo enfatizan en comunicaciones públicas. No explica por qué estas concentraciones extremas de titanio aparecen en patrones tan específicos y localizados. No explica por qué ciertos cráteres tienen depósitos masivos de titanio de alto grado, mientras que cráteres vecinos, de edad geológica similar y origen volcánico comparable, prácticamente no tienen nada. No explica la selectividad geográfica extrema de estos depósitos, y definitivamente no explica los cristales. Durante el análisis detallado de ciertas muestras lunares en los laboratorios de máxima seguridad de la NASA, donde las rocas se estudian en ambientes controlados para prevenir cualquier contaminación terrestre, los científicos descubrieron algo extraordinario dentro de algunas rocas volcánicas específicas. Encontraron cristales de rutilo, la forma mineral pura del dióxido de titanio, con estructuras cristalinas que mostraban un orden geométrico casi perfecto, no el tipo de cristales irregulares, fracturados y llenos de inclusiones que esperas de procesos volcánicos naturales caóticos, donde la temperatura, presión y composición química están cambiando constantemente, sino formaciones con facetas limpias y definidas, con simetrías precisas, con ángulos entre caras cristalinas que se repiten con regularidad matemática. Los cristales bien formados se crean cuando los átomos tienen tiempo suficiente y condiciones lo suficientemente estables para organizarse en patrones ordenados según las leyes de la cristalografía. En ambientes naturales geológicos, este proceso casi siempre es interrumpido múltiples veces por cambios en las condiciones. La temperatura fluctúa, la presión varía, la composición química del fluido circundante cambia a medida que diferentes minerales cristalizan selectivamente. El resultado son cristales, con defectos, con zonas de crecimiento visible, con inclusiones de otros minerales atrapados durante la formación, con fracturas causadas por estrés térmico durante el enfriamiento. Cristales que cuentan una historia de formación turbulenta y compleja. Pero algunos de estos cristales lunares de titanio mostraban una perfección que normalmente solo se ve en laboratorios terrestres, donde las condiciones pueden controlarse meticulosamente, donde puedes mantener temperatura constante durante días o semanas, donde puedes ajustar la composición química con precisión, donde puedes crear exactamente el ambiente que favorece el crecimiento cristalino perfecto. ¿Cómo se forman cristales tan perfectos en un ambiente volcánico supuestamente caótico?
Los científicos proponen que quizás hubo cámaras magmáticas que permanecieron extraordinariamente estables durante periodos excepcionalmente largos, permitiendo una cristalización lenta y ordenada que no fue interrumpida por eventos geológicos. Es técnicamente posible. La Luna no tiene tectónica de placas activa que interrumpa constantemente estos procesos como ocurre en la Tierra. Una cámara magmática lunar podría, en teoría, permanecer estable durante millones de años, tiempo más que suficiente para que se formen cristales grandes y perfectos. Pero sigue siendo notable, extraordinario incluso en contexto lunar, cuán perfectos son algunos de estos cristales, cuán similares son a lo que produciría un proceso de refinamiento industrial controlado, diseñado específicamente para crear titanio de alta pureza, en forma cristalina para aplicaciones tecnológicas avanzadas. Luego está la cuestión de la distribución geográfica, y aquí es donde los datos se vuelven verdaderamente intrigantes. Los mapas de concentración de titanio creados usando instrumentos espectrográficos en satélites orbitales, instrumentos que pueden determinar la composición química de la superficie lunar analizando las longitudes de onda específicas de luz solar reflejada, muestran algo peculiar. En lugar de distribuciones aleatorias o gradientes suaves como esperarías de procesos geológicos naturales no dirigidos, ves zonas con límites sorprendentemente definidos, regiones con concentraciones extremadamente altas de titanio directamente adyacentes a regiones con concentraciones bajas, con transiciones abruptas en lugar de graduales. Es como si alguien hubiera dividido la superficie lunar en secciones y procesado cada sección de manera diferente, como si hubiera habido criterios de selección para determinar qué áreas explotar intensivamente y cuáles dejar relativamente intactas. Por supuesto, hay explicaciones geológicas para límites composicionales abruptos. Diferentes flujos de lava de diferentes erupciones pueden tener composiciones químicas distintas dependiendo de qué parte del manto lunar se fundió para producir el magma. Los límites entre estos flujos serían naturalmente abruptos en lugar de graduales, pero la regularidad de algunos de estos patrones, la forma en que ciertas zonas ricas en titanio forman casi rectángulos o polígonos cuando las mapeas, hace que te preguntes si los procesos fueron realmente tan aleatorios como asumimos, si la naturaleza realmente dibuja líneas tan rectas cuando no está siendo dirigida por alguna fuerza organizada. Y aquí es donde la narrativa se vuelve verdaderamente intrigante, donde los datos científicos sólidos se encuentran con implicaciones que muy pocos científicos están dispuestos a discutir en foros públicos. El titanio no es solo abundante en la Luna, está en la forma químicamente más conveniente posible para la extracción y procesamiento. La mayor parte del titanio lunar está presente como ilmenita, un óxido de hierro y titanio con la fórmula química FeTiO3, y resulta que la ilmenita es relativamente fácil de procesar comparada con otros minerales portadores de titanio. Puedes extraer el titanio mediante procesos térmicos y químicos que, si bien requieren tecnología avanzada, son mucho más simples que los necesarios para procesar rutilo o titanita, los otros minerales comunes de titanio. Es casi como si la naturaleza, o algo más, hubiera preparado el material en la forma más conveniente posible para uso industrial, como si alguien hubiera realizado el trabajo de concentración y conversión química preliminar, dejando depósitos listos para procesamiento final. Cualquier civilización avanzada que intentara establecerse permanentemente en la Luna, que quisiera construir infraestructura duradera, capaz de resistir el vacío del espacio, las variaciones extremas de temperatura entre el día y la noche lunares, la radiación cósmica constante, necesitaría titanio en grandes cantidades para construir hábitats que resistan el vacío sin deformarse, para crear componentes de naves espaciales capaces de soportar la radiación sin degradarse durante décadas o los siglos, para fabricar herramientas y estructuras que duren milenios sin mantenimiento, en un ambiente donde la corrosión oxidativa no existe, pero donde otros tipos de degradación material son constantes. El titanio es literalmente el metal de elección
para la colonización espacial permanente, y la Luna lo tiene en abundancia asombrosa, en concentraciones que serían el sueño de cualquier ingeniero espacial, en formas químicas que facilitan el procesamiento, en ubicaciones que en muchos casos son fácilmente accesibles desde la superficie. Algunos investigadores, trabajando en los márgenes de la ciencia mainstream, pero con credenciales académicas impecables, han señalado otra coincidencia inquietante. Las regiones con las mayores concentraciones de titanio coinciden en varios casos notables con las ubicaciones de las anomalías magnéticas que discutimos anteriormente. Lugares donde los campos magnéticos residuales son inexplicablemente fuertes para un cuerpo sin magnetismo global, activo. Lugares donde las mediciones gravitacionales precisas, realizadas por satélites orbitales, sugieren la presencia de masas densas, enterradas a cierta profundidad bajo la superficie. ¿Podrían estas anomalías magnéticas y gravimétricas ser el resultado de operaciones antiguas de minería y procesamiento de titanio? Depósitos masivos de titanio refinado, quizás en aleaciones con otros metales que serían magnéticamente activas, enterrados bajo metros de regolito acumulado durante miles de millones de años posteriores. Es especulación extrema, lo admito completamente. Es el tipo de idea que haría que la mayoría de científicos planetary moviera la cabeza con desaprobación. Pero cuando apilas coincidencia sobre coincidencia, cuando ves patrones emergiendo de conjuntos de datos completamente independientes, cuando las correlaciones estadísticas son más fuertes de lo que esperarías si todo fuera verdaderamente aleatorio, la mente científica entrenada para buscar explicaciones debe al menos considerar posibilidades que normalmente descartaría de inmediato. Hay otro detalle que pocos mencionan fuera de publicaciones técnicas especializadas. Las muestras de roca lunar contienen trazas de elementos que son extraordinariamente raros en la Tierra, pero que serían extremadamente útiles, prácticamente indispensables, para una civilización tecnológica avanzada. Elementos de tierras raras como europio, samario, gadolinio, disprosio, aparecen en concentraciones significativamente mayores que en las rocas terrestres equivalentes de composición similar. Estos elementos son cruciales para tecnología moderna avanzada, imanes permanentes ultrapotentes, catalizadores para reacciones químicas específicas, componentes electrónicos de alta eficiencia, materiales para generación y almacenamiento de energía. La geología puede explicar perfectamente bien por qué la Luna tiene diferentes concentraciones de estos elementos comparada con la Tierra. Nuestros dos mundos se formaron en condiciones distintas, a partir de material con composiciones ligeramente diferentes, bajo procesos de diferenciación, que favorecieron la concentración de elementos específicos en ubicaciones específicas. Todo eso es geología planetaria estándar, bien entendida, respaldada por décadas de investigación sólida. Pero la conveniencia de estas concentraciones específicas para aplicaciones tecnológicas avanzadas es, como mínimo, notable. Es como si la Luna fuera un almacén natural de exactamente los materiales que necesitarías para construir una infraestructura espacial tecnológicamente sofisticada. Y luego están los testimonios no oficiales, las historias que circulan en los márgenes de la comunidad científica, pero que nunca han sido formalmente documentadas o verificadas. Testimonios de técnicos y científicos junior que trabajaron con las muestras lunares en los años 70 y 80, antes de que protocolos de confidencialidad mucho más estrictos entraran en vigor. Hablan de muestras que mostraban texturas superficiales que no encajaban perfectamente con procesos geológicos naturales conocidos. Superficies demasiado lisas para ser resultado de fracturas naturales. Bordes demasiado rectos para ser producto de cristalización aleatoria. Estructuras internas reveladas en secciones delgadas bajo microscopio que sugerían procesamiento térmico extremadamente controlado en lugar de enfriamiento volcánico caótico. Estos testimonios nunca han sido oficialmente confirmados. Muchos pueden ser exageraciones o malinterpretaciones por parte de personas sin formación geológica completa
que vieron patrones donde no los había. Algunos pueden ser invenciones completas de teóricos de conspiración buscando evidencia para creencias preexistentes, pero persisten en la literatura marginal, en foros de discusión científica alternativa, en conversaciones privadas entre investigadores retirados. Susurros de que no todo lo que se encontró en esas cajas de muestras lunares cuidadosamente selladas llegó al conocimiento público general. Susurros de que algunas muestras con características particularmente inusuales fueron clasificadas y restrictas para análisis especializado, lejos de ojos públicos curiosos. La NASA tiene decenas de miles de muestras lunares almacenadas en instalaciones de máxima seguridad. La mayoría han sido estudiadas exhaustivamente, sus composiciones químicas catalogadas con precisión de partes por millón, sus estructuras cristalinas analizadas en detalle microscópico. Los datos están disponibles públicamente en bases de datos digitales que cualquiera puede consultar. Pero algunas muestras, particularmente aquellas con composiciones o características microestructurales inusuales que no encajan perfectamente en categorías estándar, permanecen clasificadas como material sensible o restrictas para investigación especializada que requiere autorizaciones de seguridad específicas. ¿Qué hace que una roca sea lo suficientemente especial, lo suficientemente sensible, como para restringir el acceso, incluso para científicos calificados con intereses de investigación legítimos? ¿Qué podrían revelar esas muestras clasificadas que las miles de muestras públicas no revelan? Probablemente nada extraordinario. Probablemente son simplemente muestras con composiciones únicas que se están preservando para futuras técnicas de análisis más avanzadas. Probablemente la clasificación es simplemente precaución burocrática excesiva, el resultado de regulaciones de seguridad demasiado amplias aplicadas sin discriminación real sobre qué información es verdaderamente sensible. Pero la existencia misma de muestras lunares clasificadas alimenta especulación. Plantea preguntas que no tienen respuestas satisfactorias públicamente disponibles. Y cuando estás tratando con anomalías que ya plantean preguntas difíciles, la luma, falta de transparencia completa, incluso si es por razones completamente mundanas, hace que las personas se pregunten, ¿qué más podría estar oculto? Cuando China anunció formalmente sus planes de establecer una estación de investigación permanente en la Luna para 2035, una base habitada capaz de soportar equipos rotantes de astronautas durante meses, mencionaron específicamente en sus documentos técnicos públicos que una de sus prioridades científicas y comerciales sería la minería de titanio y elementos de tierras raras. No están planeando extraer estos materiales para traerlos de vuelta a la Tierra. Eso sería económicamente inviable con cualquier tecnología previsible en el futuro cercano. El costo de lanzar material desde la superficie lunar y transportarlo a la Tierra sería mayor que el valor comercial de los materiales mismos. Van a usar estos recursos in situ, directamente en la Luna, para construcción de infraestructura expandida, para fabricar componentes estructurales, paneles solares, sistemas de almacenamiento de energía, equipos de procesamiento, todo utilizando materiales lunares en lugar de importarlos costosamente desde la Tierra. Están planeando hacer exactamente lo que cualquier civilización anterior con tecnología espacial habría hecho: usar los recursos disponibles localmente para construir y expandirse. Establecer capacidad de fabricación in situ para reducir dependencia de suministros externos. Convertir materiales lunares brutos en productos tecnológicos sofisticados. Y resulta que los recursos más valiosos de la Luna, los materiales más útiles para construcción y fabricación espacial, están convenientemente concentrados en ubicaciones específicas, en formas químicas relativamente fáciles de procesar, esperando ser utilizados. ¿Es esto simplemente suerte geológica extraordinaria? ¿Una coincidencia cósmica fortuita que hace de la Luna el lugar casi perfecto para establecer una civilización espacial permanente? ¿O es evidencia, sutil pero persistente, de que alguien ya pensó en todo esto hace mucho tiempo, identificó los mejores depósitos minerales, quizás
Incluso comenzó el procesamiento preliminar y dejó atrás los resultados de su trabajo enterrados ahora bajo metros de polvo cósmico acumulado durante miles de millones de años de historia geológica posterior. Los cristales de titanio no pueden hablar, no pueden decirnos cómo se formaron realmente, bajo qué condiciones exactas, con qué propósito específico, si es que hubo alguno más allá de procesos geológicos ciegos, pero están ahí, perfectos en su geometría cristalina, ricos en su concentración, distribuidos en patrones que hacen preguntas silenciosas a cualquiera, dispuesto a escuchar atentamente. Y cada nueva misión lunar que planea explotar estos recursos minerales está, sin saberlo, siguiendo exactamente los mismos pasos lógicos que una civilización anterior habría seguido, minando los mismos materiales en las mismas ubicaciones generales por las mismas razones prácticas de supervivencia y construcción en el ambiente hostil del espacio. La Luna es generosa con su titanio, extraordinariamente generosa, demasiado generosa quizás para ser completamente producto de procesos geológicos aleatorios no dirigidos. Y esa generosidad mineral plantea preguntas que la geología sola, por sofisticados que sean nuestros modelos computacionales, no puede responder completamente de manera que satisfaga a todos los científicos que han estudiado estos datos durante décadas. Las preguntas persisten. Los cristales permanecen perfectos. Los depósitos continúan concentrados en patrones que desafían probabilidades estadísticas simples. Y nosotros, la civilización humana del siglo XXI, estamos a punto de empezar a excavar en serio, a procesar estos materiales, a construir usando exactamente los recursos que alguien, en algún momento, por alguna razón, concentró tan convenientemente para uso futuro. Quizás somos los primeros en descubrir estos tesoros minerales lunares, o quizás somos simplemente los siguientes en una línea mucho más antigua, regresando a minas que fueron abandonadas hace tanto tiempo que olvidamos que alguna vez estuvieron activas, siguiendo un mapa escrito en concentraciones químicas que parecen demasiado perfectas para ser accidentales. La Luna guarda sus secretos bajo capas de polvo y tiempo, pero esos secretos no permanecerán ocultos mucho más tiempo. Las excavadoras están en camino. Las misiones están siendo planificadas. Los instrumentos están siendo calibrados para detectar exactamente lo que hemos estado discutiendo. Y en algún momento de la próxima década, un robot chino o estadounidense o europeo descenderá a un tubo de lava profundo, o perforará a través de 20 metros de regolito antiguo, o excavará en uno de esos depósitos de titanio imposiblemente concentrados. Y ese día, descubriremos finalmente si todas estas anomalías, todos estos patrones inquietantes, todas estas coincidencias estadísticas improbables, son simplemente geología extraordinaria que aún no comprendemos completamente, o si son algo más, algo que nos obligará a reescribir la historia no solo de la Luna, sino de la inteligencia misma en nuestro sistema solar. Hasta entonces, cada noche cuando mires hacia arriba y veas ese disco plateado brillando en la oscuridad, recuerda que estás contemplando el mayor archivo sin abrir de nuestro vecindario cósmico, un mundo que ha preservado su historia mejor que cualquier otro cuerpo que conocemos. Un lugar donde las respuestas a preguntas que apenas nos atrevemos a formular están esperando, enterradas pero no destruidas, ocultas pero no perdidas para siempre. La Luna ha guardado estos secretos durante 4.000 millones de años. Puede esperar unos pocos años más mientras preparamos las herramientas para finalmente leerlos. Pero no mucho más. El reloj está corriendo. Las misiones se están lanzando. Y muy pronto, la Luna finalmente revelará si ha estado guardando el mayor secreto de todos. Que no fuimos los primeros en mirar hacia arriba desde un mundo y soñar con alcanzar las estrellas. Que otros lo hicieron antes, aquí mismo, en el lugar más obvio de todos, justo sobre nuestras cabezas, esperando pacientemente que finalmente aprendiéramos a hacer las preguntas correctas